El rancho Ansar. Eventualmente, ambos llegan y marchan derecho hacia los campos de la casa, algo que te alivia porque solamente quieres irte a dormir, aunque sientas hambre. Billy toma tu mano en el momento en que ambos entran en la enorme casa. Es típicamente campestre, con su exterior de madera y sus grandes vigas de madera en el techo y un piso de piedras. Es grande pero confortable y cálida. Siempre pensaste en este como tu hogar, lejos del hogar. La señora Ansar está en la cocina sirviendo la sopa en una gran compotera. «¡Ey, ustedes! ¡Entren, entren!», dice llamándolos por sobre su hombro. Billy te libera y va hacia ella para darle un beso en la mejilla. «¡Ey, ma! Eso huele bien». Vuelve a ti estirándose. «Iré a buscar las maletas para dejarlas en nuestro cuarto». «Gracias», dices agradecida dándole un beso en la mejilla. Te sientas en la larga mesa de madera en la cocina. «¿Hambrienta?», pregunta la señora Ansar. «Muerta de hambre», respondes dejando salir una risa seca y hueca. «Bien, porque he hecho una sopa de vegetales caseras que está... dice con su fuerte acento sureño. «Gracias», suspiras aliviada. «Quizás tengas tiempo de comer algo antes de dar por terminado el día». «¿Dónde están todos?», preguntas mirando alrededor. El reloj en el pasillo atrapa tu atención y ves que marca las 10:45 de la noche. «Mi esposo y el bueno para nada de mi hijo están holgazaneando en el pueblo, probablemente en el bar. Bei se ha ido ayer. Ha conseguido una beca en Hong Kong». Bei Tanatat es el otro hermano menor de Billy. «Oh, eso es genial. Billy nunca me contó nada». «¿Y Rebeca está...?» «Aquí». Una amigable voz llega desde el pasillo y Rebeca entra en la cocina. Está usando una blusita de tiras y unos shorts de pijama morada con ositos. ¿Qué tiene con los animales? La sonrisa más grande aparece en tu cara cuando la ves. Es tan adorable, pero al mismo tiempo crees que es muy sexy. Tragas y levantas la vista para encontrar esos ojos sonrientes que siempre parecen brillar para ti. Sonríe como si acabaras de decir estas cosas en voz alta. «Oh, mi salvadora», dice la señora Ansar mientras deja 2 grandes campoteras y platos sirviendo la sopa en ellos. Rebeca ríe. «¿Estás segura de que quieres invertir en este lugar?», pregunta la señora Ansar como si aún no pudiera creerse su suerte. «Por millonésima vez sí». Rebeca ríe un poco más mientras se sienta enfrente de ti. «Pero antes de firmar la línea punteada, necesito salir mañana a mirar la casa y revisar las hectáreas, solo para asegurarme de que no hay problemas con las cosechas o en la seguridad». «Seguro, querida. Tómate el tiempo que quieras», dice bajando las compoteras con sopa enfrente de ti y Rebeca para empezar a cortar pedazos de pan en medio de ambas. «Bueno, buenas noches, queridas. Fring, dile buenas noches de mi parte también a Billy. Las veré en la mañana», dice mientras pasa hacia el pasillo y hacia las escaleras. «Buenas noches», dicen ambas al unísono. Billy aparece un segundo después con la valija de ambos. «Hey, tu mamá hizo sopa. ¿Quieres?» «No», gruñe mientras levanta las maletas y las arrastra por el pasillo. «Estoy demasiado cansado después de manejar tanto. Voy a ir a dormir». «Un placer conocerte, Rebeca», dice agregando una sonrisa mientras sube las escaleras.
y ahora son solo Rebeca y tú. Hay un extraño silencio mientras ambas beben su sopa con las cucharas, chocando contra la vajilla, hasta que ella baja su cuchara y te sonríe. Tú tienes que hacer algo para distraerte de hacer algo estúpido, como tirarte por sobre la mesa y abrazarla o decirle lo hermosa que te parece o cuánto amas su risa. Justo en ese momento Rebeca deja salir una risita. Esa risita que ella tiene exclusivamente para ti y que te hace saltar un poco porque otra vez la precisión que tiene con tus pensamientos es impecable. Tu estómago aletea y tú casi deseas que dejara de reírse así porque hace que tus interiores cosquilleen como nunca nadie lo ha conseguido antes. ¿Qué? Sonríes sintiendo tu cara calentándose, sin tener nada que ver con la sopa. Nada, dice sonriendo tímidamente, inclinando la cabeza y mordiéndose su labio inferior un poco, aún mirándote con ese brillo en sus ojos. Sientes tu corazón latir alocadamente y la necesidad de alejarte de ella. Así que mañana irás a dar una vuelta. ¿Cómo sabes qué estás buscando? Quiero decir, sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Desparramas las palabras esperando distraerla de la improductiva conversación. Levanta la cabeza hacia uno de los lados como si considerara decirte algo verdadero o no. Crecí en una granja, sé qué buscar, dice encogiéndose de hombros. Levantas las cejas. Otra vez ha logrado sorprenderte. Pero tienes razón. No conozco este lugar y quizás podría usar una guía, dice mirándote expectante. Bueno, Billy es el que mejor conoce este lugar. Él creció aquí. Preferiría que tú me lo mostrases. Rebeca intercepta rápidamente y con inocencia comienza a beber su sopa nuevamente. Tu corazón galopa con tanta fuerza que sientes que podría escapar de tu piel y flotar asquerosamente dentro de tu tazón de sopa. Esperas que ella no pueda oírlo. Oh, sí, bueno, quizás lo mejor sería si Billy y yo te lo mostrásemos. Como gustes, dice encogiéndose de hombros, haciendo de esta la primera posible vez en que la hayas visto actuar con frialdad. Es muy sutil y ligero, pero tú puedes darte cuenta de que está intentando quitarle importancia al asunto. Si estar con Billy te hace sentir más cómoda, dice casualmente. Tú frunces el ceño. Espera, ¿qué demonios se supone que significa eso? Preguntas enojada. Ella no parece ni un poco sorprendida por tu reacción y simplemente sacude los hombros tranquilamente. Pensé que estarías incómoda, dado que soy... Arrastra la voz y levanta la mirada hacia la tuya. Deja la oración incompleta en el aire. Tu corazón aún sigue galopando mientras tú sigues enojada con ella porque te hace sentir de esta manera a propósito, como si amara verte sufrir y retorcerte. Hay un silencio en el que ella simplemente te observa. Casi quieres hacer algo loco solo para librarte de la anticipación que sientes o para romper la tensión. ¿Eres? Logras decir con tranquilidad. Sus ojos se caen a uno de sus lados, como si estuviera considerando su siguiente palabra. Tu terapeuta, dice eventualmente con una sonrisa, una pequeña sonrisa que no es nada más que educada. Sabes que eso no era lo que originalmente iba a decir. Tonterías, murmuras, pero no te atreves a mirarla por una respuesta y simplemente tomas algunas cucharadas más de sopa para levantarte rápido. Me voy a la cama. Buenas noches, Rebeca.
Casi corres por las escaleras para alejarte de ella y de cómo te hace sentir. Te metes en tus pijamas con cuidado porque Billy está durmiendo y además roncando. Tú no puedes dormir bien últimamente, así que simplemente te acuestas con nada más que Rebeca en tus pensamientos. Ella te da miedo y te emociona y amas, pero también odias cómo te hace sentir porque deseas estar con ella, pero cuando lo estás, necesitas huir para recuperarte. Para ser franca, esto te está agotando y pronto caes dormida, pensando en qué tan perfecta y hermosa y cómo quieres saber cómo fue para ella crecer en una granja, su color favorito, por qué le gustan tanto los animales y por qué le gusta arreglar cosas. A la mañana siguiente, la señora Unsar ha hecho una fritada completa con pudín negro, huevos y jamón cocido. No es el más sano de los desayunos, pero la mierda. Venir aquí siempre se siente como unas mini vacaciones, así que vas a comer lo que quieras comer. ¿Dónde está Billy?, pregunta sentándote en el mismo lugar de anoche. Te despertaste esta mañana y él no estaba. Se fue a buscar a mi esposo y a Pom, dice bufando con desaprobación. Estaban ebrios y se quedaron en el bar toda la noche. Tú intentas con todas tus fuerzas no reír. ¿Puedes hacerme un favor? La señora Unsar se acerca mirando alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie está escuchando. Sí, seguro, dices con curiosidad. He estado intentando mantener un ojo sobre esta chica, Rebeca, te susurra. ¿Podrías ir a ver lo que está haciendo? La última vez que me fijé estaba por el gallinero, dice dándote golpecitos en el hombro. Tú no sabes qué es lo que quieres que haga específicamente. ¿Espiarla? No te vas a quejar, claro, de ir a ver a Rebeca. Te pones los anteojos de sol porque afuera está soleado y tú aún te sientes medio dormida. Al salir al pórtico disfrutas por un minuto de los gloriosos rayos del sol antes de dar la vuelta a la casa dirigiéndote hacia la despensa. Es entonces que la ves. Incluso te sacas los anteojos para poder mirarla mejor. Rebeca está parada junto a la despensa, con un hacha en mano y cortando pedazos de madera sobre un tronco. Puedes ver la concentración en su rostro, pero es solo un segundo, pues el resto de ella te distrae completamente. Está vistiendo un overol morado demasiado grande para ella, que causa grandes aberturas a sus dos lados que tú no puedes dejar de mirar. Puedes ver los laterales de sus perfectos abdominales y el brillo de sudor bajando por sus costillas. Sigue su rastro hasta encontrarte con osados y pequeños pechos que te distraen. Incluso puedes ver, es un destello rápido, la piel rosada, y dejas escapar un sonido que no estás segura de qué es, pero que está entre un gemido y un suspiro. No está usando brasier. De alguna manera, deja caer el hacha con gracia para cortar perfectamente el trozo de madera en dos. Un calor se extiende por tu estómago y tus manos se mueven nerviosamente al verla jadear y sudar bajo el fuerte rayo de sol. Sus músculos contrayéndose y sus bíceps ampliándose y retrayéndose cuando el hacha baja. Es la figura más bella que has visto, tanto que crees que tu boca se ha secado completamente. Rebeca, tu voz sale baja y ronca, mientras que tu cara está ardiendo y sientes como cosquillas te dan sensaciones que bajan y queman la parte baja de tu estómago. Es tan sexy. ¿Sí?, dice volteando, levantando una de sus manos para proteger sus ojos de los rayos solares y con la otra inclinando el hacha casualmente sobre su hombro. Tú ves su piel brillando bajo el sol y atrayéndote hacia ella. Tu
cuerpo parece moverse por su propia cuenta mientras caminas acercándote. Cómo quisieras recorrer tus dedos por sus clavículas, sentir sus bíceps y que esas manos te toquen. Sacudes tu cabeza casi sin poder creer lo que estás pensando justo ahora. Mierda. Tartamudeas y sientes como si estuvieras prendiéndote fuego ahora que estás más cerca. Sus ojos te miran llenos de curiosidad. ¿Puedo? Ok. Se te está viendo un pecho. Por el costado. Dices apenas mirando y señalando a uno de los lados de su overol. Ella mira hacia donde apuntas. Ok. Dice como si no fuera un gran problema, y de hecho simplemente se encoge de hombros con desinterés antes de volver a sujetar otro pedazo de madera y ubicarlo sobre el tronco. Nuevamente tus ojos regresan a observar su piel por la abertura entre sus ropas. Eso se ve difícil, dices de forma ausente, simplemente parada observándola, totalmente inerte como un idiota. Ella se ríe y tu estómago da una pirueta de nuevo. ¿Quieres intentar? Te sonríe girando el hacha en una mano. A veces es tan pinche presumida que te gustaría darle una bofetada. Mira su rostro sudando y cómo respira de forma entrecortada, con los labios abiertos, y piensas que quizás no quieres golpearla, sino más bien besarla. Te puedo mostrar lo que hay que hacer, dice en un tono bajo, con sus ojos penetrando en ti y de alguna forma más oscuros. No puede ser tan difícil, dices girando tus brazos y sonriéndole con picardía. Piensas que estás coqueteándole, pero no estás segura. No dice nada, pero te sonríe extendiendo hacia ti el hacha como si fuera un reto. Tú la tomas mientras Rebeca se aparta del camino. Tienes que cortarla exactamente por el medio. De otra forma será inútil, dice detrás de ti. Bien, responde sujetando el hacha, levantándola por sobre la cabeza y bajándola con los ojos cerrados. ¡Ah! Gruñes al abrir los ojos y darte cuenta de que no solo no has cortado en el medio, sino que se ha desplazado a un lado. Y como si fuera poco, el corte no llegó hasta abajo y ahora el hacha está sujeta en el pedazo de madera. Escuchas la risita de Rebeca flotar hacia ti mientras ella se acerca y separa el hacha del leño, en donde parecía estar bastante atorada, y tú la miras fascinada por la fuerza física que posee mientras sujeta otro pedazo de madera y lo coloca en el tronco. Ven, te mostraré, dice con quietud. Antes de que te des cuenta, ella está detrás de ti, con los brazos rodeándote hasta estar frente a ti, haciendo que te tenses al sentir el calor y la humedad de su cuerpo pasar por el tuyo. Huele a fresas, a dulce y pasto recién cortado, y es casi intoxicante. Ella desde detrás se presiona más contra ti, haciéndote sentir sus pechos contra tu espalda, su cabello cosquillando tus hombros y sus labios junto a tu oído. Sujeta el hacha, susurra a tu oído. Su aliento rozándote hace que tu piel se erice. Mierda. Cierras tus ojos y sujetas el final del hacha con ambas manos, aunque estás a punto de desmayarte con ella invadiendo todos tus sentidos y con el cuerpo zumbando. Quieres correr, pero tu cuerpo parece no querer eso, porque se inclina hacia Rebeca como si necesitara el estar en contacto. Con sus brazos a tu alrededor, presiona sus fuertes y húmedas manos sobre las tuyas, asegurándote tu agarre en el hacha. Sí, justamente así, con fuerza, dice a tu oído. Tú dejas salir un suspiro vacilante al tiempo que las palabras entran en tu oído y bajan deliciosamente hacia tu estómago,
antes de caer más abajo y quemar entre tus piernas. Ahora levántala, dice guiando las manos de ambas. Tú solo haces lo que dice porque tu mente está en blanco y tu cuerpo está palpitando junto al de ella. Pestañeas profusamente porque no puedes pensar. Hace demasiado calor. Ella está que arde. Tu corazón late salvajemente contra tus costillas, haciendo eco entre tus piernas, y tú ya ni tienes idea de qué te está sucediendo. Dobla las rodillas un poco y no cierres tus ojos, dice en tu oído, y ambas hacen caer el hacha, más precisamente que antes. Te vas a derretir. Ella va a matarte. ¡Flash! Miras hacia el pedazo de madera cortada perfectamente en dos. Tu cuerpo sigue temblando como una hoja en contra de su cuerpo. De pronto sueltas el hacha y te alejas de ella, dando tropiezos. Ella te mira sorprendida y confundida. Yo, dices con la respiración pesada, el latido en tu corazón y entre tus piernas aumentando y haciéndote sentir que necesitas saltar a un río. ¿Hice algo malo?, pregunta con tranquilidad. No hay preocupación en sus ojos y tú podrías jurar que está haciendo un mohín. Acaba de pasar de ser la mujer más sexy a tierna y adorable en cuestión de segundos y tú no puedes soportarlo. No puedes lidiar con ella. Necesito irme, balbuceas mientras tropiezas con algunas rocas. ¿Estás bien?, dice detrás de ti. Necesito irme, le repites y corres, regresando a la casa. Entras como un tornado a la cocina y pasas zumbando junto a la señora Unzar. Frin, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Sientes las lágrimas en tus ojos y cómo tu cuerpo se siente hecho de gelatina. Voy a darme una ducha fría, gritas corriendo y subiendo las escaleras tan rápido como puedes para encerrarte en el baño. Aún sigues jadeando. Quizás te guste, pero no puedes soportar cómo ella te hace sentir. Necesitas alejarte de ella.